buenas tardes. Buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra presencia y después espero que vuestra participación en este acto organizado por la Fundación Concordia en torno, una vez más, al nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. La Fundación, como sabéis muchos de los que estáis aquí esta noche, ha organizado hasta este momento dos actos en relación con el Estatuto, el 8 de septiembre y el 9 de enero, para tratarlo de forma general, es decir, para analizar el alcance y la gravedad de esta monstruosidad jurídica y política que está poniendo en serio riesgo la unidad constitucional, nuestro sistema de libertades, las bases de nuestra convivencia y también la liquidación representa prácticamente la liquidación de España como nación. Hoy lo que la Fundación nos propone es iniciar una serie de reflexiones de carácter más sectorial. Es decir, que si en los dos actos anteriores nos hemos indignado y en ciertos momentos enfervorizado, lo que hoy vamos a intentar es pensar, entender, calibrar los efectos de este nuevo estatuto en el ámbito de la educación. Como sabéis, el día 23 tenemos programado un acto también específico para el mundo de la justicia y el día 27 haremos otro para el mundo económico, para el mundo de la empresa. Pero hoy nos centraremos en el mundo de la educación. El Estatuto tiene numerosos preceptos que afectan de forma muy directa al sistema educativo catalán y no solamente configura un modelo de una gran rigidez, de un fuerte intervencionismo y claramente ideologizado en un sentido concreto, sino que por su tratamiento de la cuestión lingüística lo que hace es vulnerar derechos y libertades y además cerrar Cataluña respecto al resto de España, incluso más allá en lo que afecta al ámbito de la enseñanza, porque la lengua utilizada en una sociedad cultural y lingüísticamente plural como es Cataluña, de la forma sectaria y obsesiva que el Estatuto hace, por supuesto, limita seriamente no solo las oportunidades y las libertades tanto de los alumnos como de las familias, sino que también constituye una barrera cultural, pero no por ello menos efectiva, a la libre movilidad de todos los que están en este ámbito, en el territorio español, ¿no? Y tiene cosas realmente muy sorprendentes, porque aunque yo no quiero, por supuesto, robar su intervención a los ponentes que enseguida pasaré a presentar, sí hay cosas que son muy llamativas, ¿no? Por ejemplo, un artículo. La trampa está en los artículos y a veces en las conjunciones y cuando no, en las preposiciones, ¿verdad? El artículo 6, punto 2, dice: el català és la llengua oficial de Cataluña. ¿Qué cosa hay? Dos letritas, pero que son absolutamente definitivas.
al catalán es la. Claro, el Estatuto actual no dice eso, ¿no? Entonces, aquí en Cataluña hay dos lenguas oficiales, una que no es en toda la nación y otra que es cooficial de Cataluña. Si dijese al catalán y al castellà son llengües oficials de Catalunya, estaria arreglado. La. Y todo el estatuto está sembrado de trampas de este tipo. Y desde luego el paso decisivo que da el estatuto, que lo ha podido dar, porque claro, frente a él no ha encontrado ninguna resistencia, es el de la obligatoriedad del conocimiento del catalán. Eso es, en términos conceptuales, en términos jurídicos, en términos culturales, un paso absolutamente decisivo. La Constitución española, como sabéis, deja muy claro que la única lengua que hay que conocer, hay el deber de conocer, es la común. ¿Por qué? Porque eso es neutral. Eso no perjudica a nadie, porque eso es algo que no introduce nada que violente nada. Es como decir, es como si dijera, todos los españoles pueden respirar cuando lo deseen. Nadie se opondría a eso, parece una cosa bastante natural, ¿eh? Ahora, claro, si resulta que en aquellos territorios donde además de la lengua común, que todos los españoles debemos conocer, aunque es un deber puramente retórico, porque no introduce nada nuevo, casi diría que es un deber que no obliga, es un deber que va de suave, ¿no? Claro, al introducir la obligatoriedad en partes del territorio nacional de una lengua cooficial, obligatoriedad, automáticamente esto se transforma en una barrera para muchísima gente, para millones de españoles, infranqueable. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Mediante algo que se puede argumentar de forma aparentemente muy sólida, ¿verdad? Simetría. Si hay obligación de conocer el uno, pues que hay obligación de conocer el otro. ¿Por qué la lengua tiene que estar, la lengua catalana, discriminada? Claro, eso es una falacia, porque la obligatoriedad de conocer la lengua común no subvierte, ni violenta, ni fuerza, ni tensiona nada. Es como eso, todos los españoles, cuando lo deseen, pueden respirar. Muy bien. En cambio, la obligatoriedad de conocer, eso lo que hace es trocear el territorio nacional en función de subterritorios lingüísticos que limitan de manera severa la libre circulación de personas. Y si vamos examinando distintos títulos y preceptos que se refieren al mundo educativo ya más en concreto, nos encontramos también con muchísimos elementos que generan inquietud. Yo solo citaré uno antes de presentar a los que han de hablar esta noche, que son los ponentes. Claro, no me diréis que no es curioso, ya incluso en términos intelectuales, no ya decir, los alumnos tienen derecho a no ser separados por grupos de clase o centros en función de la lengua. O sea, el alumno tiene ese derecho, es decir, es un derecho individual, pero que yo sepa, el grupo de clase o el centro es un colectivo. Entonces, claro, eso, ¿cómo se entiende? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué no puede haber libre elección de lengua de escolarización en la enseñanza primaria, como dice, por cierto, la propia ley de política lingüística, facilitando el ejercicio de ese derecho, que ese sí es un derecho, como una catedral, de forma práctica? Entonces, se le da la vuelta a eso, se subvierte completamente el significado y dice, los alumnos tienen derecho a no ser separados en grupos de clase o
en centros en función de la lengua, que es una forma de impedir el ejercicio de ese derecho que la ley reconoce sin ponerlo naturalmente después en la práctica. Pero en cualquier caso, yo lo que esta noche quiero hacer es, en primer lugar, agradecerles a los ponentes que han aceptado hablaros su colaboración y paso a presentarlos. La Fundación ha considerado que una forma de articular esta reflexión y este coloquio que después tendremos era invitar a un representante cualificado de la enseñanza primaria, una persona con amplia experiencia en este nivel educativo. Este es Juanjo Vara, al que le doy las gracias por su presencia aquí esta noche. Alguien que tuviera un largo recorrido en la enseñanza secundaria y en el bachillerato, este es Antonio Robles, profesor de filosofía de secundaria y bachillerato, al que también le doy las gracias por acompañarnos. Y por último, un profesor de la universidad, Pablo Nuevo, profesor de Derecho Constitucional, que también ha hecho el esfuerzo de estar aquí y yo se lo agradezco. Cada uno de ellos, desde su óptica, desde su experiencia propia, analizará el estatuto desde la perspectiva de la primaria, la secundaria, de la universidad, y después yo haré unas pequeñas conclusiones después de escucharles, y a continuación tendremos un coloquio abierto. Por tanto, ya sin más preámbulos, tienes la palabra. Buenas tardes. 15 o 20 minutos, ¿eh? No, no. Bien. Bueno, muchas gracias a Comité en Concordia y a Claudia Cuadras por la amable invitación a participar en este acto y por todos ustedes pues, por existencia de interés. De todas formas, yo no sé si soy el que tiene que hablar, porque me parece que a todos es alejo, ¿no? Pero bueno, ya que me ha dado la palabra, sigo adelante. Y antes de comenzar, pues me entrego a la benevolencia del público, porque yo sé que me salen personas muy entendidas en el aspecto de que vamos a hablar a continuación. Por otra parte, siendo la educación un tema tremendamente amplio, con tantos frentes abiertos, existe la tentación de hablar de muchos de los otros problemas existentes, pero claro, esto no forma parte del planteamiento estatutario de esta reunión, y por eso voy a procurar no caer la tentación de salir en ese camino, ni del tipo que tengo asignado, aún a riesgo de no recorrerlo completamente. Por otra parte, ajustándome a lo dicho, mi presencia aquí supone el hecho cierto de que me ha alentado en la lectura y desentrañamiento del estatuto, en lo que concierne al tema de la educación, y eso, les aseguro, sin ningún tipo de realidad, es un ejercicio tan arduo por su tamaño como difícil, por las dosis de paciencia y control que se han de ir utilizando para no perderse la marea de los recovecos ideológicos, legales, lingüísticos y partidistas del mencionado texto. Nosotros partimos parte de la presentación que vamos a hacer ahora del borrador que entró en el Congreso de los Diputados, y ya está pensado que el decantado final pues es el único punto de reflexión del cual disponemos. ¿Y en qué nos encontramos hoy en día en un terreno educativo de la enseñanza tanto primaria como secundaria, puesto que están muy limitadas? Bueno, hacemos una pequeña lista. En cuanto a los alumnos, tenemos un sistema de educación obsoleto, un sistema de educación completo que es necesario mejorar de forma urgente, completa y adecuada para darles a una sociedad que está tecnificada, que es diversa y que es competitiva. Después una inadecuación de los programas a las realidades sociales e introducción de un laicismo excluyente, que es tanto como decir que se excluye una aportación ética y cultural que no solo es importante, sino necesaria. Falta una política clara de atención a la diversidad, clara, que comprenda e integre en el sistema educativo, sin programas ni improvisaciones, de forma concreta y específica y real a los alumnos extranjeros, a los alumnos autóctonos con necesidades propias, con deficiencias o necesidades educativas especiales, e incluso a los alumnos más abandonados, que son los que tienen altas capacidades, los que antiguamente se conocían como, por razón, como alumnos superdotados. A este respecto, el artículo 21.7
dice que las personas, el derecho de las personas se reconoce con necesidades educativas especiales a recibir apoyo que les permita acceder al sistema educativo. Está claro que aquí solamente habla de las personas con necesidades especiales inferiores, es decir, las personas con disminuciones o discapacidades, pero lógicamente las personas que acceden al sistema educativo y cuyo coeficiente esté por encima de la media, esas personas no tienen un hueco y no están contempladas en esto. Por otra parte, falta una atención programática, sobre todo en la enseñanza primaria, a los hábitos básicos de los alumnos de estos tres ciclos, inicial, medio y superior, que quedan a merced de los productos curriculares de cada centro y que pueden diferir notablemente de unos centros a otros. Pensemos que los niños, desde los 6 hasta los 11 años, desde los ciclos interno y superior, tienen conocimientos, pero esos conocimientos refuerzan unos hábitos. Niño que no tenga hábitos, niño que cuando llegue a la enseñanza secundaria se va a estrellar sin ninguna duda. Por lo tanto, en la enseñanza secundaria hemos de trabajar con niños que han adquirido esos hábitos. De esto no sabe ninguna nada. Por otra parte, tenemos ausencia de medidas concretas contra el grave fracaso escolar. Un sistema que condena al 30% de los jóvenes españoles entre 18 y 24 años a pulular con la titulación debajo del brazo, de la superado a eso, pero sin ninguna perspectiva de proseguir estudios en ninguna dirección, no es un buen sistema, aunque las voces de autocomplacencia digan que antes era peor. Y esto está saliendo cada día en los diarios. 3 de cada 10 jóvenes obtienen secundaria obligatoria. En los últimos datos de Eurostat del 2005, sobre el abandono escolar temprano, solo nos superan Portugal con un 38,6 y Malta con un 44,5. Italia, con un 22%, se sitúa en la barrera de los países cuya tasa de abandono escolar está entre el 12 y el 16%, que son Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda e incluso Grecia. Por otra parte, faltan iniciativas para prevenir la violencia en los centros educativos, esa violencia que cada día aparece en las páginas de nuestros diarios. Ni que decir tiene que, para cambiar todo esto, pues se conceden poderes a los alumnos para que hagan novillos cuando deseen, o a propia voluntad y virtud de las leyes educativas correspondientes, lo que no hace que digamos que eleva la decencia, y la falta de decir que eleva la igualdad. Por otra parte, la promoción automática, que sigue siendo independiente de las calificaciones, parece quererse corregir en la norma, pero desde luego no está nada claro que se vaya a corregir a través del Estado. Respecto a los profesores, falta de reconocimiento social en su labor educadora. Desánimo creciente en los profesionales ante las condiciones adversas a las que se tienen que enfrentar diariamente, algunas mencionadas anteriormente, tales como la violencia escolar, la falta de recursos disciplinarios institucionales contra alumnos insociales e incluso peligrosos, el fracaso escolar, la corrupción automática y los derivados, entre otros, de una sociedad que prima más el tener que el ser, y para que el aula más que un medio de instrucción, de conocimientos y de educación en valores, viene a ser como una guardería cualificada. Se observa de forma preocupante un doble lenguaje que enfrenta unos deseos estatutarios políticamente correctos con unas realidades que procedentes de los mismos redactores del estatuto parecen ir en dirección contraria. Los experimentos, esto es algo que todos creo que tenemos claro, con deseo, y no con la educación ni con nuestros hijos ni con el futuro de nuestros hijos. Se habla de que las madres y los padres tienen garantizado el derecho para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones, en el artículo 21.2. Por otra parte, los mismos que han redactado este artículo están en la actualidad negando dicha formación en colegios públicos, enfrentando a los padres que la desean con los padres que la rechazan, o con el mismo claustro escolar, que suele estar normalmente en contra. En cuanto a las escuelas privadas concertadas, los convenios de concierto se están revisando, como muchos sabéis, a la baja, precisamente por ofertar una educación religiosa o no acorde con los parámetros políticos de primer inicio de la enseñanza en Cataluña. También se habla en el mismo artículo 21.3 de los centros docentes privados sostenidos con fondos públicos, en lo que parece ser un permanente concepto erróneo, ya que el gobierno de la Generalidad, digo Generalidad, es así como está en el estatuto que recibir, que es el que está presentado en el Congreso, cuyos poderes, según dice el título preliminar, artículo 2.4, emanan del pueblo de Cataluña, no es una empresa. Sería mucho más apropiado, desde la
hablar de fondos públicos, hacerlo de los fondos de administración pública, ya que los impuestos que nutren a la Generalidad no son suyos ni para su lucro, sino que lo recauda para su buen uso y buena administración, cuyo concepto además está recogido en los artículos 30, 71 y otros. Es bien de los ciudadanos, de nosotros, que los pagamos. Y hay otros problemas. En el artículo 35, que habla de los derechos lingüísticos en el ámbito de la enseñanza, nos encontramos con la vehicularización de la enseñanza de lengua catalana de forma exclusiva, lo que ya aparecía en el artículo 6.1, del cual hemos visto hace un momento. El catalán es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza. Aunque en el apartado segundo de dicho artículo habla de que la presencia del catalán y del castellano han de tener una presencia adecuada en los planes de estudios, y la lengua vehicular es una de ellas, más tarde y mucho más lejos para imaginarse qué va a ser de la otra. A este respecto, tengo aquí un reporte de la Vanguardia del día jueves 2 de febrero, en el cual el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obliga a una escuela de Barcelona a dar atención individualizada en castellano. En el auto del pasado 27 de enero, no hace mucho, se dispone además que la Escuela de Impartir la enseñanza de la lengua castellana correspondiente a ese curso, atención, con un horario reglamentariamente establecido. O sea, que no tiene nada que no esté reglamentado previamente. Del mismo modo que se hace con las restantes áreas de conocimiento. Esto sí, el subdirector de lengua y cohesión social, Josep Alcorba, minimiza el auto del tribunal diciendo que bueno, esto es anecdótico y puntual. Y además señala que en ningún momento se cuestiona el sistema de dimensión lingüística, es decir, que si me das palmas, yo creo que no tiene nada que ver. Asegura que estamos ante un caso aislado y que refleja el descontento de un padre y el problema de comunicación entre la dirección del centro y la familia del niño. Pero el centro hace lo que debe. A ver, esto es un lenguaje rarísimo. O sea, si el Tribunal Superior de Justicia da la razón al padre y el centro hace lo que debe, una de dos, o el que tiene esa percepción está equivocado, o el Tribunal Superior de Justicia está equivocado. Uno de los dos tiene que estar, no pueden estar todos en lo cierto. Es el tremendo problema de adquirir los errores como una base para llegar a cierto. Aquí no se aplica absolutamente nada. En el título inicial de primaria de ese centro docente de referencia, tanto el primero como el segundo año no se imparte enseñanza en castellano. La enseñanza en castellano sí que se imparte, pero las actividades son juegos dirigidos de educación física. Bien, en este contexto, el defensor del pueblo ha remitido una recomendación al Departamento de Educación para que los intereses de que tienen la titulación del alumnado para el curso 2006-2007 incluyan de forma clara y suficiente el derecho de los alumnos a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, lo cual significa que ahora no se estudia. Esto sí es estatuto. En algunas escuelas públicas es noticia, de últimos días también, que se ha establecido que profesores e incluso alumnos vigilen a otros alumnos para que en el patio se hable solo catalán. Esto sucede sin el estatuto aprobado. ¿Qué va a pasar después? Dado que Cataluña no es una isla, que pasa con los alumnos que habiendo aprendido solo en catalán porque se les ha dificultado otra opción de aprendizaje simultánea de la lengua castellana, hay que trabajar fuera de Cataluña en algún lugar del resto de España. Pues estamos pretendiendo que de Cataluña no ha de salir nada. Es cuando menos llamativo que el artículo 40, apartado 8, se hable de promover la igualdad con independencia de su origen, nacionalidad, sexo, raza, religión, condición social u orientación sexual, pero no se hace la más mínima mención a promover la igualdad con independencia de la lengua que se hable, concepto de igualdad recogido sin embargo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el estatuto, sin embargo, se habla de que es un estatuto de personas libres para personas libres. Y se añade, la libertad política que se alcance como país nunca debe ir en contra de las libertades individuales de los ciudadanos de Cataluña, porque solo es libre de verdad un país donde cada uno puede vivir y expresar suficientes identidades diversas sin ninguna relación de jerarquía o dependencia entre ellos. También resulta curioso la insistencia obsesiva en la defensa del catalán excluyente en todos los ámbitos y sobre todo en el educativo como en el artículo 50. Esto parece que ahora sí que tendría un poco de excepción,
entrar en colisión con el tímido, un poco más, porque estamos en los pero eso que es una línea impresionante. Entrar en colisión con el tímido reconocimiento al castellano del artículo 6.2, al que ya hemos mencionado antes, cuando en el mismo artículo 50 se habla del fomento del catalán al conjunto del Estado español, a la Unión Europea y al resto del mundo. Iba a decir por la independencia de este local. Este talante se evidencia aún más en la protección del catalán, según el punto 6, en la lengua de signos de los sordomudos. También tiene que dar la. Es también preocupante el artículo 131.1 y 2 sobre educación. En esos dos puntos que no dejamos sueltos, se dice que corresponde a la Generalitat, a la Generalidad, en materia de enseñanza no universitaria y con relación a las enseñanzas obligatorias y no obligatorias, tanto si conducen como si no, a la obtención de un título académico profesional está la competencia exclusiva. Repito, la competencia exclusiva. Añade, en una base de filotecnia lingüística, esta competencia comprende todos los niveles, etapas, ciclos, grados, modalidades, especialidades y ámbitos educativos. Incluye, en todo caso, las siguientes materias. Hace una lista exhaustiva. Y sigue. La programación de la enseñanza, la regulación de los órganos de participación y consulta, la creación, organización y régimen de los centros públicos, la inspección y la evaluación general del sistema educativo, el régimen de sostenimiento con fondos públicos, de las enseñanzas del sistema educativo y los centros que hay en parte, todos competencia de la Generalitat. No queda nada para nadie. La preocupación por no dejar nada al azar lleva a insistir de nuevo en el punto 3 del mencionado artículo 131 a que aquellas enseñanzas obligatorias conducentes a la obtención de un título académico y profesional estatal han de ser competencia compartida con el Estado español sobre los siguientes aspectos: planes de estudio, ordenación curricular, acceso a la educación, ordenación del sector de la enseñanza y de la actividad docente, programación de la enseñanza y su definición, la adquisición interna de la condición de funcionario o funcionaria docente y el desarrollo de sus derechos y deberes básicos. Y para acabar de rematarlo, el punto 4 agrega que corresponde a la Generalitat en materia de enseñanza no universitaria la competencia ejecutiva sobre la expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales estatales. Las preguntas y dudas yo creo que no están servidas. No quiero entrar en interpretaciones porque somos los adultos y terminamos de qué estamos hablando. Primero, ¿serán válidos los títulos catalanes fuera de Cataluña? Segundo, ¿serán válidos los títulos del resto de España en Cataluña? ¿Pueden llegar a ser válidos en Cataluña títulos extranjeros y no españoles? ¿Habrá que proceder a la homologación de titulaciones de españoles en Cataluña o de catalanes en España como si se tratara de extranjeros? Si la competencia sobre planes de estudio, ordenación curricular, etc., se comparte entre Cataluña y el Estado español, ¿no podría crear eso en otras comunidades la sensación de que se está controlando sus propios planes de estudio, no ya desde el Estado español, sino desde Cataluña, con lo que de esto se puede desprender? Si Cataluña tiene el estatus jurídico que deriva del estatuto en esta única materia, y ya no hablamos de otras, estas son la enseñanza, que impide a Galicia, al País Vasco, a Andalucía o a Cantabria, o a la comunidad que sea, solicitar por agravio comparativo un tratamiento igual. Podríamos dar, permítaseme el avance, a tener 17 planes de estudio con 17 ordenaciones curriculares, con 17 competencias exclusivas sobre expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales estatales. ¿A dónde nos llevaría esta situación? Se nos ocurren más preguntas, pero bueno, creo que nos faltaría de más. El artículo 15.2 nos dice que todas las personas tienen derecho a vivir libres de todo tipo de discriminación y tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y capacidad personal. ¿Qué da esto asegurado por este estatuto? Para ir terminando, antes de que me den un golpecito, yo quiero plantear todo lo que hemos dicho en 4 puntos. ¿Qué es la necesidad de un proyecto educativo estatal, independiente, blindado y de calidad, que sea fruto de un consenso social y político general
y en el que pesan más los intereses de la educación y los objetivos generales del Estado de consenso que los vientos políticos que surgen en ese momento dado, no ya en una comunidad autónoma, sino en el propio Estado. Segundo, un reglamento disciplinario claro, abierto y comprensivo, pero al mismo tiempo gradual, realista y sancionador, que dificulte o impida la proliferación de situaciones de acoso o peligro en aulas o centros escolares tanto para alumnos como para profesores. Un reglamento de profesorado que no solo valore su ilusión, dedicación y trabajo, contemplando el tratamiento de las enfermedades profesionales, sino que les facilite el mejor acceso a los medios de estudio y formación idóneos para el mejor desarrollo de su tarea educativa, así como una incentivación eficaz y real que contemple la realidad de la función que realizan y de la que se fundamenta el futuro del Estado. Y por último, una implicación de todos los sectores sociales, padre, sociedad, profesores, estamentos económicos, todos, para crear un sistema educativo real, adaptado a los tiempos que vivimos y que sea reflejo de las necesidades existentes, no de necesidades superfluas o sectoriales, que aumente la calidad y frene el fracaso escolar al que estamos sometidos por el actual sistema. Acabaré con la frase atribuida a Séneca, porque debe estar con buen gusto, que cuando un barco no lleva rumbo, todos los vientos son contrarios, y me pregunto que en estos momentos se va a hundir el barco de la educación. Muchas gracias, Juanjo, por tu excelente exposición. No en vano, el título del acto de hoy es el modelo nacionalista educativo del nuevo estatuto, identidad frente a realidad, porque en la jerarquía de valores del nacionalismo, la identidad es lo primero, por encima de la libertad, de la igualdad, etc. Pero también por encima de la calidad de la enseñanza, porque tal como Juanjo nos ha dejado claro, es un modelo educativo dirigido a construir la nación, no a enseñar a los alumnos aquellos contenidos y aquellas habilidades que después les sirvan para tener mejores oportunidades en la vida y para hacerlos mejores personas. No. Se trata de fabricar catalanes, pero catalanes de una cierta especie, claro. Muchos de los que estamos aquí no serviríamos, ¿sí? Entonces, se trata de fabricar catalanes preferentemente o exclusivamente nacionalistas. Y es un modelo educativo dirigido a fabricar nacionalistas, no a instaurar la calidad como objetivo, sino la nación. Encontramos un ejemplo más de esa subversión de valores que envenena absolutamente el planteamiento particularista. Ahora, Antonio, tienes la palabra. Gracias, Alejo. Gracias a todos por invitarme. Yo voy a plantear las cosas no tanto en función del estatuto, sino de los estatutos que hemos tenido durante 20 años sin darnos cuenta, o al menos no darnos cuenta la mayoría de la población. Y hay una reflexión desde el análisis de las utopías. Las utopías que se han escrito a lo largo de la historia desde Platón para acá, todas han tenido siempre tres cosas en común. Una, que han racionalizado absolutamente todo, tanto que se han dejado más evidente la realidad. Esa sería la segunda característica. Y la tercera es que todos han fracasado. Y algunas, el fracaso lo ha pagado la humanidad con sufrimientos insuficientes. Hoy en España, maestros y profesores vemos impotentes cómo se desmorona el sistema educativo y se condenan a generaciones enteras a la ignorancia. También detrás de ese crimen hubo y hay una utopía postmoderna. La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, LOCSE, en 1990, se puso en marcha, conocida vulgarmente como la Reforma. Su última versión es la actual LOE, Ley de Ordenación de la Educación, que impuso el gobierno Zapatero
nada más llegar al poder en sustitución de la LOCE, Ley de Calidad de la Enseñanza, que el PP aún no había podido aplicar y que intentaba poner freno a los desmanes de la LOCE. Esta utopía rusoniana ha compartido esfuerzos e intereses con la utopía nacionalista de construcción nacional. La doctrina de fondo de esta ley, basada en la teoría pedagógica de la comprensibilidad, fue introducida por el gobierno laborista inglés a mediados del siglo pasado. Hasta aquel momento, la escuela británica canalizaba a los niños a partir de los 11 años hacia 3 modalidades de enseñanza. La escuela que preparaba para los estudios superiores, la orientada hacia el mundo del trabajo y una tercera forma intermedia entre ambas. El prestigio de la primera hizo que las otras acabaran teniendo fama de ser escuelas de los pobres y menos dotados. Ante este hecho, amplios sectores del Partido Laborista abogaron por hacer una escuela unificada, que proporcionara toda la educación secundaria a todos los niños en una zona determinada sin división alguna de instituciones. Este modelo triunfó en Inglaterra en los años 60 y se exportó a casi todos los países europeos, menos Alemania. Esto siempre iba al título, ¿no? La comprensibilidad allá de la responsabilidad de instruir y formar personas del modelo educativo anterior, la de integrarlas socialmente. Lo habla objetivo, aunque con efectos colaterales. Permite la igualdad de oportunidades, impide la segregación por razón de sexo, de capacidades o dinero. Eso acarrea también un mismo currículum y compartir un mismo espacio, imposiciones que, como veremos enseguida, alteran radicalmente la calidad de la enseñanza. Pero integrar también lleva implícito disolver las diferencias, uniformar en el peor sentido del término. Acuérdense de Mao Zedong. Y uniformar significa reducir al mínimo común denominador contenidos y expectativas, significa deslegitimar la excelencia en las jerarquías intelectuales individuales. Si quieren, lo digo en frase atroz y tremenda, pronunciar a favor de la OCDE y la socialización del conocimiento por un conocido de todos ustedes, que es Javier Solana. Atiendan a la frase porque solo es para intelectuales de alto nivel. Se ha democratizado la enseñanza porque la suma de los pocos saberes de todos es más grande que la suma de los muchos saberes de pocos. Tremenda frase, soy consciente de que es muy elevada, la voy a repetir. Se ha democratizado la enseñanza porque la suma de los pocos saberes de todos es más grande que la suma de los muchos saberes de pocos. Por eso, cuando las contradicciones del sistema arrastren a los buenos estudiantes a la mediocridad general, han de recurrir a eufemismos como atención a la universidad, para que cada uno progrese su ritmo y el sistema puede enmascarar el fracaso escolar con progresa adecuadamente o no progresa adecuadamente. En España, el modelo, además de mostrar en una misma aula de chicos estudiosos y conductuales, analfabetos y descolgados, con capacidad intelectual y sin ella, con minusvalías y sin especialistas para tratarlas, etc., ha infantilizado las enseñanzas medias, al llevar o alargar los métodos de la primaria al bachillerato. En una palabra, en vez de teñir los últimos cursos de primaria del éxito comprobado del bachillerato, se reduce el nivel de excelencia de éxito. Este sistema educativo ha marginado los contenidos y desautorizado el esfuerzo en nombre de la integración y los ritmos de aprendizaje. El resultado ha sido el desprecio del saber y la generalización de la irresponsabilidad. De tanto querer proteger al alumno y haremos con nocivos que pudieran humillarlo, y marcar fatalmente a edades inadecuadas, han logrado convertirlo en un discapacitado psíquico, incapaz de realizar tarea alguna o de enfrentarse al más mínimo revés sacrificio. Y es evidente que la adquisición de conocimientos ha sido la primera víctima. Imaginemos, dice Popper, que nuestro sistema económico, incluyendo toda la maquinaria y todas las organizaciones sociales, fuera un día totalmente destruido, pero que el conocimiento técnico y científico se conservará intacto. En este caso, no cuesta concebir la posibilidad de una rápida reconstrucción a corto plazo. Pero imaginamos ahora que desapareciese todo conocimiento de estas cuestiones, conservándose en cambio las cosas materiales. El caso sería semejante al de un antiguo salvaje que ocupara de pronto un país altamente industrializado, abandonado por sus habitantes. No cuesta comprender
Esto llevaría a la desaparición completa de todas las reliquias materiales de la civilización. En eso estamos. Este buenismo educativo ha acabado convirtiendo las aulas en un patio de colegio y la escuela en un aparcamiento de niños donde la permisividad, la irresponsabilidad, la desidia y el pasotismo, el desprecio por la memorización y los contenidos ha llevado a la disolución de los valores cívicos e ilustrados. Incluso la agresividad y la violencia campan por sus respetos, y su resultado ha sido la destrucción del esfuerzo personal y el afán por superarse, la desaparición de la voluntad, la disciplina, la responsabilidad y los hábitos, la reducción de los contenidos culturales y la disolución de los valores cívicos. La escuela está enferma y los médicos que habrían de curarla, diezmados por el desaliento, al ver a sus jefes los políticos cambiar ciencia por chamanismo. Ojo, no distingo pública de privada, concertada, masificada, todas aman. Y lo peor no será el analfabetismo funcional de generaciones enteras, sino sus efectos sobre una sociedad que habrá de metabolizar a ciudadanos enteros, acostumbrados a exigir derechos pero incapaces de aceptar leyes. En una parte, este gobierno aún desconoce lo que mi abuela analfabeta sabía sin haber ido a la escuela. La educación es el arte de administrar adecuadamente los noes, hasta que el sujeto que lo recibe pueda administrarlos por sí mismo. Esta sentencia del psicólogo y profesor Juan Antonio Cordero nos evidencia que la civilización se construye con límites, los límites que no ha sabido poner Rodríguez Zapatero ni en las escuelas ni en la reforma del estatuto. A esta altura de mi intervención, se preguntarán ustedes qué tiene que desaloje con el modelo educativo nacionalista y la reforma del estatuto en secundaria. Creo que todo. Cuando el primer gobierno de Felipe González acogió gustoso la filosofía de la reforma educativa que le venía vía CIO en los 80, los nacionalistas aceptaron gustosos que fuera el gobierno de la nación quien la llevara a cabo. Iba a decir España y no lo he dicho. La filosofía de la LOCDE le venía como anillo al dedo a los nacionalistas. El Estado estaba dispuesto a ceder el 45% del currículum a las autonomías con 2 lenguas oficiales. Con autonomía plena en educación, el 45% del currículum y la filosofía de plastilina de los nacionalistas podían manejar el ideario de la escuela en la dirección que le apeteciese. Y les apeteció ponerle rumbo a la construcción nacional a través de la lengua. O lo que es lo mismo, vieron en el sistema educativo no el camino para lograr ciudadanos justos, autónomos y libres, como señalan los ilustrados, sino en el entorno para reducir la creatividad y pluralidad a la identidad nacional catalana. Quien fuera jefe del Servicio de Enseñanza del Catalán, CEREC, durante todo el periodismo, de 1984 a 2003, Joaquín Arenas, se ufanaba en 2004 en la revista de docencia que la OCDE le dejó manos libres para catalanizar la escuela en los años 80, cuando ni siquiera existía el decreto de inversión de 1992. La reforma educativa va a permitir la extensión del programa de inversión fins als 2 años. Y él mismo se remonta a la Generalitat Provisional de Cataluña para afirmar que ya entonces se tenía claro que la escuela había de ser catalana per la llengua, els continguts y las actituds. Esta connivencia entre nacionalismo y OCDE explica que sindicatos como Comisiones Obreras, UGT, USTEC, hayan cooperado en el desastre educativo durante los últimos 20 años con una fe que no siempre tuvieron sus homólogos naturales. Como vemos, ya desde el principio, el objetivo último de la reforma educativa en Cataluña fue la construcción de una identidad catalana. Y el objetivo inmediato, conseguir en 2, 3 o 4 generaciones escolares la adhesión a la cosmovisión nacionalista. La calidad así quedaba subordinada desde el principio a la identidad. Los instrumentos para conseguirlo fueron y son la historia y la lengua. La historia siempre ha sido campo tentador y propicio para introducir todo tipo de cosmovisiones nacionales. Nuestros nacionalistas no iban a ser menos. Y lo han hecho por 2 frentes. El primero y más directo, la manipulación de contenidos a través de los sentimientos nacionales, cuya credibilidad venía reforzada por la empatía de medios de comunicación
partidos políticos y la colaboración militante de un número considerable de maestros y profesores. Y el segundo, por el páramo desolador que el sistema educativo base había dejado después de analfabetizar a nuestros jóvenes. Si los contenidos no importan, si acaban por desconocer el pasado, es fácil, muy fácil, llenar ese vacío con la ficción nacionalista basada en la irracionalidad futbolera de los míos y los otros. No será posible después convencer a nuestros jóvenes del error de sus convicciones. Lo que fue falseado sin contraste y sin tactos a través de los sentimientos, difícil será desenmascararlo a través de la razón. Esta será ya la única verdad y oponerse a ella será revivir sus más profundas creencias. El mundo virtual creado por sus mayores será ahora real y quien se oponga a él, un enemigo, no un conciudadano. Ya tienen coartada moral para emprender cualquier empresa sin mala conciencia. No lo olviden. La lengua. Este es el gran instrumento desde siempre, pero también desde siempre debía enfrentarse al derecho que consagra nuestra Constitución y el Estatuto de Cataluña del 79 a la libre elección lingüística, sin aparecer como censores y sin contradecirse con su lucha histórica del derecho a la educación en lengua materna, cuando era la catalana la lengua excluida de la escuela. Para ello han utilizado innumerables estrategias de acoso moral. Quizás la más tramposa es la que sostiene que la libertad de elección lingüística en las escuelas conduce a la segregación escolar y al enfrentamiento civil. Les era preciso, por tanto, convertir al catalán en eje vertebrador de la cohesión social. En las instrucciones de principios del presente curso, resolució de juliol del 2005 s'ordena la necessitat d'usar la llengua catalana como llengua comuna de cohesión social. Es una vieja cantinela que nos han repetido hace años izquierdas y derechas, aunque la maternidad se la debemos a la izquierda a principios de los 80, cuando ni la misma convergencia iba más allá de la doble recta escolar. No dependerá la paz social más de los esfuerzos que hagamos en la escuela por enseñar a nuestros jóvenes a respetarse en sus diferencias religiosas, ideológicas, lingüísticas y étnicas que denegar el ejercicio de la libertad. Junto a esa disculpa de la cohesión social se amontonan otras muchas estrategias de acoso moral para hacer de la lengua catalana la única del sistema educativo, aunque una de las más infames es la de registrar el concepto de lengua materna y convertirlo en lengua de la patria. 8. Ahora la lengua materna no es la de su madre, sino la de la tierra. Por consiguiente, será el catalán y solo el catalán la lengua de la escuela. Claro que para eso habían de demostrar que la lengua de la tierra, de la patria, era la lengua catalana. Lo hicieron. Solo tenían que otorgar al concepto antropológico de lengua propia, impuesto en el Estatuto del 79, valor jurídico. Y en eso se empeñaron en la segunda ley de política lingüística de la Generalitat de 1998. Capítulo 3, artículo 20.1. El català com a llengua pròpia de Cataluña o es també de enseñamiento en todos los niveles y las modalidades educativas. En un principio, decía, la inclusión en el Estatuto de Cataluña del concepto de lengua propia pretendía especificar el estatus histórico que la lengua catalana poseía en Cataluña. Es decir, se hacía mención a que tal lengua era autóctona de este territorio, como el tuajili de Kenia o el guaraní de Paraguay. En ningún caso tal concepto justificaba rango jurídico alguno sobre la lengua común española. Y así se vendió en su momento por parte de todos. Por eso el artículo 3 del título preliminar, en su apartado 1, dice: la lengua propia de Cataluña es el catalán. Una gansada cultural, nada más, como ahora el concepto de nación en el preámbulo del nuevo estatuto. Un experto en derecho constitucional tendría motivos más que suficientes para preguntarse por qué los legisladores se empeñaron en hacer antropología lingüística en medio de un texto jurídico. Ahora ya lo saben. Preparaban el futuro, esperaban la oportunidad favorable para hacer el cambiazo y en nombre de la lengua propia excluir derechos al español. Zapatero debería saber cuán grande es el error si al final deja colar el concepto de nación en el preámbulo, aunque no tenga valor jurídico. Solo nos queda acostarnos cuánto tardarán en recurrir a él para justificar jurídicamente el derecho de autodeterminación, la opcionalidad de la lengua española o el Estado. Es cuestión de apuntar.
¿Por qué esta obsesión por hacer de la lengua catalana el eje vertebrador del sistema educativo? Ellos mismos no lo dicen. En el Pacto Nacional para la Educación, que el tripartito trata de imponer, basta entrecomillar frases sueltas que van dejando como mojones por todo el texto para visualizar su obsesión por la construcción de la identidad nacional. La lengua, dice, es un componente esencial de la identidad personal. Aprende lengua y aprende a ser. El catalán es la lengua propia de Cataluña y la singulariza como acopla. Si queda alguna duda, la plana mayor del actual tripartito en materia cultural y educativa, empezando por la Consejería de Educación Marta Cid y seguí por Josep Torralló, responsable de la política lingüística del Gobierno de Cataluña, participaron en el segundo Congreso de Cultura Catalana del año 2000, donde se determinó que había que hacer el cambio necesario para garantir que la escuela y el enseñamiento en general siguin una eina de transmisión de la nuestra identidad y, per tant, de la nuestra cultura y de la nuestra lengua. Como vemos, la ambición por convertir el catalán en instrumento de identidad es previa al actual redactado del nuevo estatuto. Ya lo contemplaba la Ley de Política Lingüística de 1988 y lo había sistematizado a finales de la década de los 80 con el llamado Proyecto Lingüístico de Centre, PLC, el cual contemplaba la creación de coordinadores lingüísticos, entre cuyos objetivos estaría a conseguir que la lengua catalana siga el vehículo de expresión oral y escrita en todas las actividades internas y externas del sistema. Estoy hablando, como ven, de 1989, no de 2005. Pero aún me remontaré unos años más tarde. A partir de la primera Ley de Política Lingüística de 1983, el gobierno de Diego de Pujol comenzó una burla de maestros castellanohablantes. Se obligó a todos los maestros con placa a reciclarse para poder seguir ejerciendo. En aquel entonces, la secundaria no se tocó. La consecuencia fue el hecho de 14.000 maestros, unos de motu propio, otros por verse incapacitados de cambiar de lengua a los 50 años, y los que intentaron oponerse, expulsados de forma ilegal y mafiosa. Esto es una de las historias más desconocidas actualmente en Cataluña. El 1 de julio de 1985, Cambio 16 publicaba bajo el título Maestros castellanos fora la historia de unos 1000 maestros dados de baja en sus respectivos centros al haber sido manipuladas las instancias presentadas para optar al concurso forzoso de traslados. Ante ellos, 39 maestros de enseñanza general básica y profesores de bachillerato unificado polivalente presentaron denuncia ante los tribunales contra las instituciones autonómicas de Cataluña, trasiego de cambio de IPCA, entre comillas, Julio Hilario Martín Crespo, un licenciado en Geografía e Historia de 29 años, nacido en Cáceres, en la actualidad profesor del Instituto San Jordi de Badalona, es uno de los presuntos segregados. Dice, al comenzar el presente curso, fui excluido de las listas de concurso de traslados dentro de la comunidad autónoma catalana. Reclamé a la Generalitat y después de muchas gestiones logré media instancia. Entonces pude comprobar que no era la mía, que me la habían cambiado por otra en la que yo renunciaba a solicitar destino en Cataluña. Cuando lo que yo quiero es vivir aquí y ejercer aquí. Además, la falsa instancia había sido firmada con mi nombre, probablemente por alguna persona encargada de manipular estos temas. Lo que no sabía este maestro entonces es que aquellos que se opusieron a la catalanización forzosa fueron marcados con una cruz roja en las listas de traslado. El hueco dejado pronto se rellenó de afectos al régimen. La escuela, de esta manera, se convirtió en un feudo del catalanismo y más tarde del nacionalismo radical. Posiblemente no haya ningún otro sector mayor densidad de integrismo o de silencio cómplice en la escuela. Los contenidos no importan, solo la lengua, solo la identidad. Como vemos, no habríamos de preocuparnos por el actual redactado de la reforma del estatuto en materia lingüística y educativa. Si de esta reforma ya han impuesto el monolingüismo en la primaria, lo están culminando en la secundaria e intentando en la universitaria. Por tanto, ¿por qué habríamos de escandalizarnos ahora? Por una razón fundamental. Pero antes de entrar a ese toro, déjenme que les explique algunos de los excesos actuales del tripartito, que no son sino el reflejo de su impaciencia por reducir a su identidad una realidad que cada día ofrece más resistencias. En el caso de la secundaria lo explica muy bien a los suyos el integrista mentado Joaquín Arenas. La secundaria es toda una otra cosa.
Des d'un principi, la legislació, la normativa, va ser més tardana i encara no era vigent per a tots els nivells. Aquest retard va crear més defensa enfront del català i ara encara hi ha instituts que no s'han normalitzat o que fent normalització s'han desmoralitzat. Què vol dir això? Doncs vol dir que la llengua ha deixat de ser element educatiu, que estem educant en una altra llengua i per tant estem educant ciudadanos pero en un altre país. Si bien es cierto que la secundaria no ha sido reducida a un monolingüismo, la estadística de participación lingüística en las pruebas de acceso a la universidad indica que pronto será reducida como la infantil y la primaria. Digo algunos datos, y fíjense la progresión. 1992, 53,3% hacían las pruebas de acceso a la universidad en catalán. 1993, 59,2%. 1994, 62,1%. 1995, 66%. 1966, 70,3%. 1977, 1988, 2000, 90,4%. Es decir, estamos prácticamente al 90%. La lengua sentimentalizada de nacionalismo y victimizada a propósito la toman como instrumento transmisor imprescindible para infectar a las futuras generaciones del líder nacionalista y convertir el poder en coto privado del propio nacionalismo. No tienen bastante con hacer hegemónica, es preciso convertirla en el alma de la identidad y desde ella poseer todas las conciencias. Así lo prueba el documento que el gobierno de la Generalitat, siendo presidente Jordi Pujol, elaboró en secreto con la intención de infiltrar y copar bancos, prensa, escuelas y demás estamentos sociales con el ideario nacionalista y que filtró el país el 28 de octubre de 1990. Titulaba este periódico: Vigilantes seleccionados para velar por el adoctrinamiento de la enseñanza. Y dice el texto así, claro, era otro país, este ya no existe. La necesidad primordial para los inspiradores del documento es catalanizar a hombres y mujeres. Habrá pues que educar a estos hombres y mujeres, vigilar a los educadores para que cumplan los estipulados y seleccionar con cuidado los vigilantes. Todo ello aparece descaradamente en el documento cuando se propugna vigilar la composición de los tribunales de oposición, referido a las enseñanzas primarias y secundarias y al hablar del profesorado universitario. De la misma forma, se recuerda la necesidad de reorganizar el cuerpo de inspectores de forma que se vigilen la correcta cumplimentación de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza. Y remata, vigilar de cerca la selección de este personal. También los programas de enseñanza deben ser catalanizados, sin olvidar imponer análisis previos y aprobación de los contenidos por parte de personas de confianza. Ni en el apartado de enseñanza ni en el apartado de la universidad alude a la libertad de cátedra, pero sí lo hace a la hora de controlar a la comunidad educativa no docente. Es necesario también, sigue diciendo el país, incidir en las asociaciones de padres, aportando gentes dirigentes que tengan criterios nacionalistas y potenciar las asociaciones de profesores y estudiantes nacionalistas, así como impulsar a personalidades de ideologías nacionalistas en los órganos de las redes universitarias. Como era una teoría general entera, me faltan 3 páginas, no acabo porque me dice acababa con el estatuto, lo resumo yo directamente sin seguirme por el guión. La teoría era que el estatuto que tenemos hoy sobre la mesa no nos debe asustar. Lo que nos debe asustar es lo que están haciendo hace 20 años. Todo lo que en el estatuto actual se va a realizar es la legalización de todo lo que de forma ilegal han estado haciendo todos estos años. Pensadores exilios, Karl Popper y Javier Solana, ¿no? Esta cita de Solana no la conocía, pero he quedado muy impresionado. Porque claro, si la alternativa es o los pocos saberes de muchos
o los muchos saberes de pocos, ¿por qué excluir los muchos y buenos saberes de muchos? Que sería lo que deberíamos buscar, ¿no? Pero bueno, con este tipo de mentalidad se llega al secretario general de la OTAN, ¿eh? Tampoco deberíamos ser tan exigentes. Antes de darle la palabra a Pablo, y en relación a lo que nos ha explicado Antonio con tanta brillantez, hay una cosa que dice el preámbulo que resume perfectamente la magnífica exposición de Antonio. Dice en el preàmbul, l'autogovern de Catalunya s'inscriu, doncs, en aquests valors i objectius que desenvolupa en l'àmbit de Catalunya i que promou en l'àmbit espanyol i europeu, especialment la defensa de la pluralitat de llengües i cultures, a la qual Catalunya aporta el català, y ahora viene lo gordo. Pero yo, a veces, ¿sabes lo que pasa? Que cuando leo estas cosas, la indignación ya se me agota y solo me queda la incredulidad. No lo puedo creer, tengo que leerlo varias veces. Dice, Catalunya aporta el català com a llengua pròpia i comuna de tota la ciutadania amb independència de la seva llengua d'origen i d'ús habitual. Este es el preámbulo, ¿eh? O sea que todo lo que viene detrás, claro. O sea que con independencia de lo que tú hables, tú tienes una lengua propia y común, que es la que te dice el estatuto. Entonces, claro, se llega a lo que decía Antonio, ¿no? Que le preocupaba a Joaquim Arenas. No ser català per la llengua, el contingut, sino por la actitud. Entonces, imaginaos qué tortura, pensar, es mi actitud, lo suficientemente catalana. O sea, tendrías que salir de casa previo ensayo ante el espejo. A ver si soy yo lo bastante catalán, ¿no? En mi actitud, ¿no? O sea, es fantástico, ¿no? Yo no alcanzo a comprender cuál debe ser la actitud suficientemente catalana, pero no sé, a lo mejor Pablo nos lo explica. A ver, Pablo, tienes la palabra. Bien. Muchas gracias, Alejo. Quería agradecerte y a la Fundación Concordia la amable invitación para estar aquí esta tarde y la noche, son casi las 9:30, razón por la cual intentaré ser breve, para que además tengamos la posibilidad del coloquio. Creo que es un acierto que la Fundación Concordia organice este tipo de actos, como afectar el estatuto, a pesar de que ya está afectando la política nacionalista, a la educación, a la justicia, a la economía, etcétera, para poder mostrar con razones que nuestra oposición al estatuto no es fruto de un sentimiento o de un capricho, por mucho que al presidente del gobierno le guste incorporar sentimientos a las normas jurídicas, sino que nuestra oposición al estatuto nace de la convicción de que perjudica en primer lugar y de manera muy grave a los propios catalanes y también al resto de España. Antes de comenzar, sí querría discrepar un poco de lo que acaba de decir el profesor Robles sobre que no tenemos que preocuparnos por lo que dice el estatuto, porque eso ya está sucediendo. Es cierto que está sucediendo, pero el consagrar estas barbaridades que nos ha mostrado de manera tan brillante en el estatuto, lo que hace es que blinda esta política nacionalista, de manera que hace imposible o irrelevante la alternancia política. Aunque cambie el gobierno aquí en Cataluña, aunque cambie el gobierno en el conjunto de España, carecería de instrumentos jurídicos para defender los derechos de los catalanes, con lo cual hay una diferencia sustancial. Hace imposible
la alternancia. La mitad de los españoles quedan fuera del sistema político, salvo que estar dentro del sistema político sea solo ocupar cargos y no llevar a cabo o realizar una serie de principios. Con lo cual, aquí hay una discrepancia con lo que acaban de decir, que yo creo que es para preocuparse y mucho. Bien, el título genérico del acto de esta tarde, lo tienen ahí en el cartel, es El modelo educativo nacionalista en el nuevo estatuto, identidad frente a calidad. En mi opinión, y a lo mejor aquí discrepo un poco en la forma de decirlo de lo que acaba de decir Alejo, el título igual no es del todo adecuado. Es correcto hablar de modelo educativo nacionalista en el nuevo estatuto, en la propuesta que está ahora mismo en el Congreso, porque el texto que aprobó el Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre efectivamente incorpora un modelo educativo nacionalista, como también lo hace el nacionalismo intervencionista en economía, en cultura, en justicia y en todos los aspectos de la vida social. También es correcto señalar cómo este modelo educativo nacionalista prima por encima de la calidad cualquier otro valor. Hacía referencia antes Antonio Robles a esa tímida reforma, la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza, que pretendía recuperar precisamente los elementos que hacen posible una enseñanza de calidad: autoridad del profesor, disciplina, importancia del contenido, evaluación, repetición de curso cuando se suspende, etc. Pues bien, no es casualidad, me parece a mí, que todos aquellos partidos que en las Cortes Generales votaron en contra de la Ley Orgánica de Calidad de Enseñanza hayan votado aquí, el 30 de septiembre, a favor del Estatuto. Yo creo que no es una calidad. Cualquier valor por encima de la calidad de la enseñanza. Dicho esto, a mi modo de ver, no creo que pueda hablarse en rigor de identidad, porque la política nacionalista, a pesar de su retórica, no respeta la identidad de los catalanes. Si lo hiciera, la mitad de la población de Cataluña, que tiene como lengua propia, a pesar de lo que diga el Instituto, que tiene como lengua materna, que es algo mucho más correcto, como nos acaban de recordar, que tiene como lengua de uso el castellano, no serían ciudadanos de segunda, porque la política nacionalista respetaría su identidad, no lo hace. El nacionalismo no respeta la identidad de los catalanes, más bien la emplea como excusa para imponer su voluntad de poder y su proyecto secesionista. Esto lo digo yo y lo dice también el preámbulo del Estatuto, que, digamos, para preparar mi intervención pues, he tenido que releer, a pesar de, digamos, que es difícil de hacerlo por las cosas que nos señalaba antes Alejo y aparte es muy cursi. Después de hacer un recorrido selectivo por la historia de Cataluña, en la que hay algunos hechos que se mencionan sin explicar su verdadero sentido y muchos otros que se omiten, casualmente los que a ellos no les interesan, el propio preámbulo del Estatuto dice: pero tanto más que la memoria, es decir, que la identidad, lo que mueve a este Estatuto es la aspiración, el proyecto y el sueño de una Cataluña sin ningún tipo de obstáculo a su libre y plena interdependencia que una nación necesita hoy. Dice, da igual la memoria, lo importante es el sueño del futuro. Y ahora viene, digamos, la traca. Porque dice, en este sueño del futuro, la vocación, algo serio, la vocación y el derecho de los ciudadanos de Cataluña se corresponde con la afirmación nacional que representa la generalidad. Es decir, la vocación, los derechos de los individuos, ¿quién los lleva a cabo en este sueño o pesadilla para el futuro? La generalidad y los políticos que la ocupan. La identidad real de los catalanes de carne y hueso no está. Por tanto, no es que afirmen una identidad por encima de la calidad. Es un proyecto de voluntad de poder, en el fondo totalitario, sobre la calidad. Y también sobre la identidad y sobre los derechos de las personas. Yo creo que esto ayuda a centrar. Bien, ¿cómo afecta las disposiciones del Estatuto o del proyecto aprobado aquí
el 30 de septiembre al mundo universitario, y yo creo que mucho. En todo momento histórico, quizá hoy más que nunca, la vitalidad, prosperidad y desarrollo de una sociedad dependen de la fuerza de su universidad, porque puede aportar mucho, especialmente cuando las cosas más mecánicas, o sea, de economía productiva, pues en la India, en China, lo van a hacer mucho más barato que nosotros. Ese valor añadido que genera el saber es necesario para salir adelante. Bien, esto depende de la fuerza de la universidad, no porque la universidad se implique directamente en el desarrollo económico, pues su función estriba en custodiar y transmitir el saber, sino porque cuando se deja a la universidad funcionar con libertad, de forma inmediata, es algo natural, genera un ambiente social que hace posible el crecimiento y el desarrollo. Esto lo necesita Cataluña y lo necesita España en este año 2006. Pues bien, una universidad, para ser verdadera universidad, necesita, como mínimo, algo muy sencillo, pero no siempre es fácil de conseguir. Simplemente un grupo de personas con ganas de aprender, alrededor de otras personas con más experiencia y conocimientos que tienen pasión por transmitir aquello que saben. Para que esta unión de personas que desean aprender y otras que necesitan comunicar lo que saben sea posible, es preciso que este entendimiento, que es lo que ya decía Alfonso X, el sabio cuando hablaba de la universidad, este entendimiento pueda desarrollarse en un clima de libertad. Sin eso no hay universidad. El resto, medios materiales, organización, planes de estudio, etcétera, está bien, tienen su lugar en la vida universitaria, pero, digamos, son aspectos que pueden ser suplidos. Lo esencial, esta unión de gente con ganas de aprender y gente con ganas de enseñar, es lo que hace imposible este nuevo estatuto, aunque no lo dice de manera explícita. Vamos a ver por qué lo dice, o por qué creo yo que impide esto el nuevo estatuto. Insisto, en la propuesta de reforma del estatuto, la palabra libertad, que hemos dicho que es algo muy necesario, aparece una vez en el prólogo y 5 en el articulado. En la Constitución la palabra libertad aparece 23. Hay una diferencia sustancial. En cambio, si nos fuéramos a palabras como competencia, regulación, planificación, pues aparecen 50, 100, 200. ¿No? Estamos aquí en un estatuto que en todo, también en la educación, nos asemeja más a Corea del Norte que a un proyecto de nación libre y de ciudadanos. Vamos a dar, voy a dar algunas pistas, son ya tarde, de por qué o cómo afecta esta ausencia de libertad a la vida universitaria. En primer lugar, sofoca la libre iniciativa social, consagrando en la vida de las universidades, también de las universidades privadas, el intervencionismo del poder político. El poder se inmiscuye en todo, ¿no? Le corresponde aprobar los estatutos, las reglas de funcionamiento también de las universidades privadas, en el artículo 172. Llega al extremo incluso de regular, es decir, que corresponde a la Generalidad, al poder regular los títulos propios de las universidades, para que me entiendan los que no están familiarizados con el lenguaje burocrático de la enseñanza. Una universidad puede ofrecer títulos oficiales, aquellos que son reconocidos de momento por el Estado, licenciado, ¿no? Doctor, y luego, en uso de su autonomía y en función de lo que requiera, de lo que necesite la comunidad sobre la que actúa, la sociedad, puede ofertar títulos propios que, como no dan acceso a profesiones tituladas, es necesario que esté un poco regulado la licenciatura en Derecho, porque después una persona puede ser abogado, o la licenciatura en Medicina, porque va a ejercer esta profesión y va a curar a los pacientes. Pues bien, como no es algo que dé acceso a profesiones tituladas, corresponde a la universidad determinar, en función de la necesidad de la sociedad civil, estos que llaman títulos propios, unas enseñanzas complementarias.
Pues bien, los títulos propios de la universidad ya no los define la universidad, que es el sentido de propios, ¿no? Que es propio de la universidad, pues porque es de la universidad, sino que los títulos propios de la universidad pasan a ser definidos por un elemento ajeno a la universidad, como es el gobierno de la Generalitat. Sofocan la iniciativa social, sofocan la libertad en la creación, en el funcionamiento de las universidades. Esto hace imposible la existencia de una universidad de calidad. En segundo lugar, una comunidad universitaria normal, de hecho la palabra universidad viene de ahí, universalidad, debe estar abierta al mundo. Todos los que compartan la pasión por el saber deben ser bienvenidos, eso es lo razonable. En lugar de esto, nos encontramos con la obsesión por convertir el mundo universitario catalán en un gueto, por la exigencia de conocimiento de este idioma. Está en el artículo 35 y en el artículo 6 del proyecto de estatuto, cuando consagra el deber de conocer el catalán y cuando establece que el catalán es la lengua normal de uso en las universidades. Lo no normal, en castellano se dice anormal, es decir, el castellano es lo anormal. Lo que hablan más de 300 millones de personas es lo normal. Lo que hablan algunas, la mitad, o como propio, la mitad de las personas en Cataluña, es lo que corresponde a las universidades. Inmediatamente se cierra la posibilidad de que se incorporen a la vida universitaria en Cataluña personas de fuera. Esto, desgraciadamente, ya está sucediendo, ¿no? Está en el artículo 2 de la ley de universidades, en el artículo 6 de la ley de universidades de Cataluña, etc. Bueno, hay una obsesión por la normalización. Normalización que no es otra cosa que normalizar algo, es un proceso dirigido a conseguir que algo que no funciona sea normal. Cuando se aplica a la lengua que utilizan las personas, ¿no? Nos encontramos con un proceso dirigido a evitar una pequeña disfunción producida por la realidad, que la mitad de la gente en Cataluña habla castellano, para que sea lo normal, que todo el mundo tenga como lengua propia, como nos recordaba antes Alejo, leyendo el preámbulo, el catalán, con independencia de lo que hable. Bien. Para conseguir este proceso de normalización, el poder debe intervenir continuamente en la vida universitaria, con la consecuencia lógica que la vida universitaria deja de regirse por criterios académicos y pasa a funcionar con criterios ideológicos. ¿No? La politización de la enseñanza superior al dictado del político nacionalista de turno. Tengo por aquí como corresponde, según la Ley de Política Lingüística, artículo 22, apartado segundo, corresponde al Gobierno de la Generalidad. Luego dice también que corresponde a las universidades, pero de entrada al Gobierno, garantizar el uso de la lengua catalana en todos los ámbitos de las actividades docentes. ¿Y cómo se hace eso? Mediante las oposiciones, ¿no? Con lo cual establecemos ese criterio en el acceso por oposición a las plazas de profesorado, y de esta manera, poco a poco, se va cooptando desde la minoría nacionalista a todas las personas que van a desarrollar su carrera académica en las universidades de Cataluña. Por si esto fuera poco, esta ley es del año 98, la ley de universidades de Cataluña del año 2001, me parece que es de principios del 2002, ¿no? Como parece que no ha dado del todo su fruto, señala que el gobierno ha de procurar que el acceso a incorporación de nuevos miembros a la comunidad universitaria no altere los usos lingüísticos docentes normales y el proceso de normalización lingüística de las universidades. No alterar los usos lingüísticos docentes normales no son los que ya están sucediendo, en las que hay profesores que hablan en castellano y profesores que explican en catalán. Aquí, normales debe ser leído en clave nacionalista, porque normalizar es hacer normal aquello que ellos consideran que no lo es, que es el uso del castellano.
Es decir, corresponde al gobierno procurar que la incorporación de nuevos miembros a la comunidad universitaria no altere este proceso de homogeneización en la lengua catalana de las universidades de Cataluña. Además, este artículo 6, apartado 5 de la Ley de Universidades de la Generalidad de Cataluña, cuando habla de nuevos miembros, no distingue entre profesores y alumnos. No solo está cerrando la incorporación de profesores de otras partes de España, de Europa o del mundo, sino también de alumnos. Está configurando un sistema cerrado. Para que no se escape nada, este mismo artículo 6 de la Ley de Universidades, que repito, lo que hace el Estatuto es blindar para que sea, digamos, resistente a cualquier cambio de gobierno. Señala que esto debe ser garantizado, que esta catalanización en la lengua de las universidades debe ser garantizado en los procesos de selección, de acceso y de evaluación. Es decir, selección. Si quieres una plaza, tienes que pasar por la dictadura lingüística, y de evaluación. Si quieres que se reconozcan tus méritos en la vida universitaria catalana, tienes que pasar por los dictados lingüísticos que establecen las secretarías de política lingüística de las universidades. Esto, esta pequeña objeción. El artículo 172 del proyecto de estatuto señala que corresponde a la Generalidad definir el sistema universitario catalán. Ahora bien, definir el sistema equivale a decidir sobre los agentes del sistema. No se puede decidir el sistema sin decidir sobre los agentes del sistema. ¿Quién puede crear una universidad? ¿Cómo funcionan las universidades? ¿Y quién puede desarrollar vida académica? Traducido, ¿quién puede dedicarse a la universidad? Como podrán imaginarse, consagra, voy a decir abre la puerta, mantiene, proyecta e incrementa hacia el futuro la politización de la universidad. Tanto el proyecto de estatuto, artículo 132, artículo 35, como la ley de universidades vigente de la Generalidad señalan que la lengua propia de todas las universidades es el catalán. Ahora bien, ¿cómo puede el poder decidir cuál es la lengua de las personas que forman la comunidad universitaria? Porque, aunque la izquierda no se haya enterado, la universidad no es otra cosa que la comunidad universitaria. Esto es, personas individuales. Por más que el estatalismo de la progresía nacionalista exija siempre el sacrificio del individuo ante el colectivo. La lengua propia, las universidades no tienen lengua propia. Tienen lengua las personas en las universidades. Como siempre, el individuo sacrificado al mito nacional. Y cuando digo el individuo sacrificado, no es solo, que ya sería grave, por lo que implica de rebajar la calidad del sistema universitario catalán, no me refiero solo a aquellos que podrían venir a enriquecer el panorama universitario en Cataluña y no pueden por las barreras lingüísticas, sino que los individuos sacrificados son también los estudiantes de hoy. Por ejemplo, por poner solo un ejemplo de a dónde lleva esta política, podemos hablar de un programa muy conocido de movilidad europea de los estudiantes, que es el programa Erasmus. El programa Erasmus permite la movilidad entre estudiantes y profesores universitarios dentro de la Unión Europea. Para poder desarrollar esa movilidad, cuando un estudiante español se va a una universidad en Francia, en Italia, donde sea, y el trabajo académico que realiza en esa universidad de destino se le reconoce en su currículo aquí en España. Para favorecer esta movilidad, decía, la Unión Europea, la Comisión, otorga unas becas que gestiona cada una de las universidades, que distribuye con los criterios que sea. Pues bien, en el año 2001, la media en las universidades catalanas era que alrededor del 80% del presupuesto de las becas, es decir, el dinero que va a ir para que los estudiantes puedan estar
o puedan ayudar, tengan ayuda para costear su estancia en el extranjero, el 80% de este presupuesto va a pagar clases de catalán a los europeos que vienen aquí, aunque vayan a estar 2, 3, 4 meses. Con lo cual, digamos, un presupuesto siempre tiene suma cero, hay menos dinero para los catalanes que quieren ir a estudiar al extranjero. Esto no hay que ser demasiado avispados para ver que perjudica especialmente a las personas de rentas más bajas, a personas que tienen un nivel económico más sencillo. Perjudica menos a las personas acomodadas porque luego sus padres normalmente podrán cubrir aquello que debía cubrir la beca y que ha ido destinado a pagar las clases de catalán de los noruegos. Pues bien, esta es la justicia de la izquierda nacionalista. Uno puede entender que los 1.000 millones de la Caixa o el 3% dan para mucho, pero los que están lejos del poder y de los recursos del poder probablemente agradecerían menos clases de catalán para los extranjeros y más dinero para los universitarios catalanes. Me da que aquí, en este ámbito, como por cierto también en la normalización lingüística, en la enseñanza secundaria y primaria, sucede esto de los raseros de los políticos nacionalistas, que imponen una cosa para el común, pero después envían a sus hijos al colegio alemán. Finalmente, la libertad, clave para la existencia de la universidad, se traduce o requiere de la responsabilidad, es decir, esfuerzo individual, valoración del mérito. El estatuto, que pretende imponer a la sociedad catalana los valores vacíos de la cultureta progre, hace lo contrario, está continuamente hablando de disolución de la responsabilidad en lo colectivo. Lo individual se diluye en la tribu, que es lo importante. No se habla de excelencia, sino de una supuesta equidad de género. Y el único criterio de evaluación cultural es que algo esté hecho en catalán. Eso es los principios con los cuales quieren formar a los jóvenes los políticos nacionalistas. Después, cuando terminen su etapa escolar y lleguen a la universidad, vamos a exigirles esfuerzo, mérito y demás. Lógicamente, un estudiante que sufra esta política esquizofrénica se sentirá cuando menos desconcertado. Para ir terminando, ¿cómo pueden hablar del futuro de Cataluña quienes desconocen los derechos básicos de los catalanes de carne y hueso? En el proyecto de nuevo estatuto, como en general en la política de gobierno de la nación en los últimos 2 años, es posible apreciar un deseo de controlarlo todo, especialmente la justicia y la educación. En mi opinión, el deseo de controlar la justicia, que es objeto de otro acto de la Fundación Concordia, responde a la intención manifiesta de incumplir las leyes. Ya que no van a respetar la legalidad, se preparan para no tener que sufrir consecuencias por ello. El deseo de controlar la educación obedece a la inseguridad que manifiestan en sus planteamientos. Confían tan poco en el deseo de los catalanes de ser liberados de la opresión española que necesitan, por medio de la manipulación de la educación a todos los niveles, convencer a los catalanes de que llevan siglos oprimidos y de que solo serán felices si combaten al préfido español. Saben que una Cataluña con una educación libre será inmune al virus nacionalista. Saben que una educación que prime la libertad y la excelencia en lugar del ombliguismo narcisista genera personas con ganas de dar lo mejor de sí mismos, personas que podrían descubrir que un futuro mejor para ellos es más fácil en unión con el resto de gentes y pueblos de España. Y por eso tratan de sofocar la educación. Saben que si no interviene el poder, la sociedad les daría la espalda, a ellos, a sus delirios y a sus obsesiones. Precisamente por eso debemos plantar cara al nacionalismo en el ámbito educativo, porque si rompemos el monopolio del poder nacionalista en la formación de las conciencias, aflorará la Cataluña real, la Cataluña que se siente profundamente española y que, conociendo la realidad de su pasado, volverá a volcarse en la común empresa de todos
que es España. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Por supuesto, la identidad que figura en el título de este acto no es la identidad esa mítica, imaginaria de los nacionalistas. Esa que figura en el título de este acto es la identidad mítica e imaginaria de los nacionalistas y no la real a la que tú aludías. Y, por supuesto, ellos siempre sacrifican la realidad a la identidad, o la calidad a la identidad, o la libertad a la identidad. Pero esa identidad a la que se refiere el título no es la real, sino la imaginada por los nacionalistas. Bien, yo, la verdad, después de oír a Pablo, claro, pienso que sucedería si en Dinamarca, pues digo Dinamarca porque ellos, a los nacionalistas les gusta mucho hablar de un país petit, como un ratas. Entonces, si en Dinamarca, en la universidad danesa, se exigiera para ser profesor de la universidad danesa el título C de danés. Es algo absolutamente impensable, porque la universidad danesa lo que quiere es que vaya el mayor número posible de las eminencias mayores del mundo en todas las disciplinas y que vengan de Francia, de Canadá, de la India, de la Unión Sudafricana, de Estados Unidos, que vengan a enseñar y a investigar y a crear y a generar conocimiento. Entonces la sola idea de que en Dinamarca o en Lituania o en Holanda o en Bélgica, que en el imaginario nacionalista siempre dicen, no, si també són petits i en canvi són independents i nosaltres no. Esta cosa, pensar que pudieran poner barreras lingüísticas para ser profesor en su universidad es algo absolutamente impensable. Entonces, bueno, aquí andamos en eso. Yo creo que como catalanes, por supuesto que el hecho de que estén empeñados en esa tarea de destrucción de la unidad constitucional nos perjudica enormemente en nuestras libertades, en nuestras oportunidades, casi diría yo, en nuestra propia dignidad, ¿no?, como personas. Pero a mí lo que como catalán me molesta mucho es que nos hagan hacer el ridículo. Porque claro, lo que contaba Pablo es que, claro, dices, o sea, gastarse el dinero en darle clases de catalán a un sueco o a una noruega, ¿no?, para exaltar la nación en el Báltico, ¿no?, y en cambio hurtar ese dinero a los catalanes que quieren ir fuera a ensanchar sus horizontes. O sea, es decir, que yo el reproche que les hago es ese, ¿no?, que están haciendo de Cataluña, en el mundo, un objeto de división. Y entonces yo a eso me niego. Yo como catalán quiero ir por el mundo y, como decía Francesc Pujols, tenerlo todo pagado por el hecho de ser catalán, ¿no? No que se rían de nosotros, que es algo que nos lleva al final. Bien, y lo digo eso para no llegar. Bueno, antes de daros la palabra, por si hay alguna intervención, porque dedicaremos entre 10 y 15 minutos, porque nuestros ponentes tenían muchas cosas interesantes que decir y las han dicho. Hay un asunto que sí me interesaría dejar claro antes de que abandonéis esta sala, antes de que abandonemos esta sala. ¿Se ha oído alguna voz que ha dicho que el acuerdo Zapatero más arregla el estatuto? ¿Se ha oído? Bueno, eso es un delirio, ¿no? Es decir, el acuerdo Zapatero más no solo no arregla el estatuto, sino que hay algunos aspectos en que lo empeora. Y os diré por qué. Porque el monstruo que salió del Parlamento de Cataluña hacia el Congreso de los Diputados era algo tan
absolutamente infumable que estaba imposibilitado de entrar en vigor, con lo cual su propio carácter disparatado los defendía del mismo. ¿Qué pasa ahora? Que le han dado unos toquecitos de maquillaje, con lo cual resulta que pasa más desapercibido y su carga letal se multiplica. Entonces, os lo digo porque cuando oigáis algún un ser angelical de estos que corren por el mundo, que os diga que con el acuerdo de Mateo Mas el estatuto ya es constitucional, pues le decís que se lo haga mirar y tal, porque evidentemente de constitucional no tiene absolutamente nada. La obligatoriedad de conocer el catalán, que es una de las cosas que el señor Zapatero acepta, eso solo ya lo hace absolutamente incompatible con la Constitución, aparte de todos sus efectos prácticos deleterios que acabamos de vivir en el campo de la educación. Eso por citar una sola cosa. Por tanto, estos cantos de sirena despistada, obviadlos porque el acuerdo Zapatero Mas no ha hecho otra cosa que, ya digo, limar alguna de las aristas más hirientes, pero toda la carga anticonstitucional y destructiva sigue.